y nos corresponde presentar dos conferencias. La primera conferencia va a estar a cargo de la doctora Ena Jaimes. Voy a presentar a la doctora Ena Jaimes. Ella es ingeniera meteoróloga, egresada de la Universidad Nacional Agraria y con una maestría en gestión ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido directora de climatología en el CENAMI entre 1990 y 2012. Actualmente es la subdirectora de normas y lineamientos de la Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED. Ejerce la docencia universitaria en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao, pero también en la Universidad Científica del Sur, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Continental. Es miembro titular del equipo técnico del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño desde el 2014 y es miembro alterno de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático representante del CENEPRED también desde el año 2014. Entonces, sin más, invitaría a la doctora Ena Jaimes para iniciar su conferencia. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, estás en la sala, todos te estamos escuchando. Bueno, gracias por estar en este taller, Ena. Justamente ya habíamos hecho tu presentación, entonces te invitamos a que compartas tu... Sí, Dimitri, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos y también vemos tu presentación. Puedes iniciar. Ya, muy amable. Bueno, primeramente con las disculpas, muy buenos días con todos. En nombre de CENEPRED, darle el agradecimiento a la invitación para hacer la presentación Avances en el Desarrollo del Escenario de Riesgo de Desastres, caso El Niño 2324. Primeramente empezaremos con definir qué es un escenario de riesgo. Los escenarios de riesgo son fragmentos o campos delimitados de las condiciones de riesgo del territorio para presentar acciones, para tomar acciones presentes o futuras. Y esto facilita pues para los tomadores de decisión para poder intervenir cuando se presente un peligro eminente. Muy rápidamente, como mencionan cuáles han sido los avances con respecto al escenario, podríamos empezar en la década del 98, se tomó unas acciones de gestión de manera cuantitativa, podríamos decir, con los avisos del 97-98, el gobierno declaró en emergencia por inundaciones y sequías, tomando el marco del Niño 83. Segundo, de acuerdo a esto, ya a raíz del sismo del 2007 en Pisco, que es donde recién nace la necesidad de crear la gestión prospectiva y correctiva, y para eso se crea el CENEPRED, en la cual está encargado de hacer la gestión prospectiva y correctiva. Dentro del marco de esto, la subdirección a la cual pertenezco, somos encargados de proponer normas, lineamientos, elaborar guías, manuales que conduzcan a la reducción y a la prevención de todos estos peligros que se presentan, ya sea por el niño o dentro de la variabilidad climática. Los escenarios de riesgo presentan un esquema metodológico para poder presentar el término más común, las inundaciones y movimiento en masa, en caso de hablar del fenómeno del Niño. Primera fase es la recopilación de información. Esa recopilación de información, quienes nos proporcionan son las entidades técnicas científicas, como es el caso CENAMI, la ANA, IGEMET, INEI e INDECI. Como segunda fase, se identifica y se caracteriza el fenómeno. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de las lluvias para hablar los peligros de inundación y movimiento en masa, el CENAMI nos proporciona el factor desencadenante, en este caso, la intensidad de las lluvias. Como un adelanto para este año, por ejemplo, para el niño 23-24, no se ha trabajado solamente en la intensidad de la lluvia en general, sino ahora se ha considerado la precipitación máxima que ocurre en 24 horas. La fase 3 viene a ser la caracterización física del territorio y identificar la susceptibilidad del peligro. En este caso, se utiliza la información proporcionada por la ANA y por IGEMET. Y
La fase 4 significa el análisis de los elementos expuestos, ¿no?, ante esta susceptibilidad, considerando el peligro, para poder elaborar los escenarios de riesgo. En este análisis de los elementos expuestos se utiliza la información del INE y del INDECI, quiere decir datos de población, vivienda, servicios de salud y educación. Como pueden ver, el escenario de riesgo en el marco general a nivel nacional solamente comprende así esa información: población, vivienda, servicios de salud y educación. Para el caso del niño, en 2015-2016 se elaboró un escenario en consideración, considerando el comportamiento de las lluvias del año 98. ¿Por qué hago hincapié de esto? Porque el año 2015-2016 se abocó la gestión para poder reducir el riesgo de desastres por inundación y movimiento en masa solamente enfocado a la lluvia, porque se trabajó en este esquema del niño 90. Lógicamente, se enseñan al transcurrir que nos faltó algo más. Posiblemente debería también haberse considerado el año 2000 del niño 83, puesto que nuestro país fue afectado por una sequía muy fuerte. Los escenarios de riesgo asociados, especialmente para el año 23-24, se empieza primeramente a elaborar un escenario actualizado el 15 de mayo del 2023, donde se hablaba la continuación del niño costero. Estos escenarios de riesgos, ¿no?, a nivel nacional expresa pues la mayor cantidad de población expuesta, con un total de 319.141 personas. Estos escenarios a nivel nacional están pues elaborados a un píxel de 100 metros. Con esta actualización es el que se hace con el niño costero, la identificación de las zonas que presentan movimiento en masa. Los puntos rojos significarían las zonas que presentarían el mayor riesgo a movimiento en masa. Asimismo, también se identificaron las zonas más propensas a las inundaciones, en el caso, repito, para el niño costero. Debido a esta continuación y la preocupación del CENAMI, del CENEPRED, es donde en el marco del Decreto Supremo 067 del año 23 de Economía y Finanzas, hace una transferencia de partidas al presupuesto del CENEPRED que permite el desarrollo de estos escenarios de riesgo que estaban a nivel nacional, que se elaboren a nivel de unidades hidrográficas por inundación y movimiento en masa ante la posible ocurrencia del fenómeno del niño costero. ¿Cuál fue el objetivo de elaborar estos escenarios a nivel de cuenca? Fue identificar las zonas más propensas a la ocurrencia de inundaciones y movimiento en masa en los ámbitos de 36 cuencas y 25 intercuencas en la costa del Pacífico, ante la posible presencia de lluvias intensas, así como determinar los elementos que estarían expuestos a estos peligros, con la finalidad de llevar a cabo de manera oportuna las acciones y actividades de reducción y preparación que permiten minimizar sus probables efectos. Estos fueron los escenarios a nivel de cuenca para encontrar el peligro, por ejemplo, utilizando pues un análisis espacial, utilizando un survey y el modelamiento de variables territoriales. Esto está enfocado en un píxel de 30 metros que permitió identificar con mayor claridad zonas propensas a ocurrencia de movimiento de masa y zonas propensas a inundaciones. Sin embargo, como repito, esto se hizo en el contexto todavía del niño costero. Sabíamos que ya después, entre mayo y junio, ya hay una mayor, eh, digamos, avisos o confirmación que tendríamos la presencia del niño global, ¿no es así? Entonces, esto solamente se trabajó en el enfoque del niño costero. El resultado, lógicamente, por inundaciones nos arrojaron, pues, cuántos departamentos, qué departamento presentaría un riesgo muy alto y alto debido a las inundaciones. Asimismo, por movimiento en masa, también se identificaron qué departamentos estarían afectados por riesgo muy alto y alto por movimiento en masa.
Repito, esto es en el enfoque del niño costero. Sin embargo, cuando ya se pronuncian oficialmente el niño 23-24, eh, el gobierno, en cumplimiento del Decreto Supremo 199/2023, del 12 de septiembre, autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal y a CNPRED se encarga de hacer la primera intervención respecto al levantamiento de información de vulnerabilidad social y económica de población y vivienda y de efectos probables ante el impacto de inundaciones y movimientos en masa asociados al fenómeno El Niño 23-24 en 15 departamentos a nivel nacional. ¿Cuál fue la finalidad de este decreto y de hacer este trabajo para poder levantar esta información? Es contar con información de vulnerabilidad de población y vivienda y de los efectos probables en zonas de alto y muy alto riesgo ante el impacto de inundaciones y masa asociados al fenómeno El Niño 23-24, para poner a disposición de los gobiernos regionales y locales a efecto de desarrollar acciones orientadas a los procesos de reducción, preparación, respuesta y rehabilitación. El alcance de la información obtenida está dirigida a los gobiernos regionales y locales involucrados de los departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Amazonas y San Martín, para poder trabajar el levantamiento de información. De hecho, este es el mapa general a nivel nacional. No estoy tomando el de Cuenca, porque el de Cuenca todavía se continuaban trabajando, no se terminó, y se trabajó con este mapa de lluvia. Estas anomalías de máximas acumulados de lluvia durante los veranos de enero a marzo de los niños, extraordinario, 83, 98, y de los niños costeros, 2017 y 2023, este mapa de la izquierda, el primero, representa pues ese mapa de anomalías de la lluvia. Realmente se considera el mapa de susceptibilidad a movimiento en masa, información proporcionada por IGEMET, y el mapa de susceptibilidad a inundación ante lluvias asociadas a eventos del Niño, también del 83, 98, 2017 y 2023. Con estas tres herramientas ¿no es así? Se elaboró también el escenario por déficit hídrico. Los insumos fue el ámbito de la sequía meteorológica, ¿no? El mapa de peligro por sequía meteorológica y el mapa de exposición por ese déficit hídrico. ¿Para qué? Para poder elaborar el escenario por déficit. Primera herramienta que se hizo. Segundo, una vez utilizados estos mapas para el niño, ahora se seleccionaron 15 departamentos para poder levantar información de vulnerabilidad. Repito, actualizado con la información de CENAMI, con el estado de las lluvias el 15 de mayo, y se identificaron las zonas que se han mencionado para poder identificar. En estos 15 departamentos se seleccionaron las zonas que estaban con riesgo alto y muy alto a inundaciones y a movimiento en masa. ¿Quiénes fueron esos departamentos? Repito, fueron estos 15 departamentos. Ahí se hace el levantamiento de información de vulnerabilidad. ¿Cuál es el proceso de este proceso? Digamos, primero, identificación de la zona de intervención. Como decíamos, identificamos la zona de alto y muy alto riesgo. Se organizó, se contó con coordinadores, supervisores y encuestadores. Coordinar con las autoridades, supervisores, el personal justamente para supervisar a los encuestadores, que fueron los que levantaron la información. La preparación, lógicamente, consistió en elaborar instructivos, formularios, mapas cartográficos y grid, y el SICOLE para poder levantar a través de un celular toda la información. Lógicamente, previa capacitación se los dio a los encuestadores. Recopilación de información en campo.
procesamiento de información y se identificaron los parámetros y descriptores. Que esta información de vulnerabilidad se hizo para dos dimensiones, dimensión social y para dimensión económica. ¿Qué significó de dimensión social? Elegir, por ejemplo, los elementos de exposición, quienes ocupantes en la vivienda, fragilidad, tipo hectáreos, esa edad de persona, discapacidad de las personas, porque son los más frágiles. El otro punto factor, la resiliencia, tipo de seguro, capacitación en tema de GRD. Eso es para la elaboración de vulnerabilidad en la dimensión social. Para la dimensión económica, como exposición que se consideró área construida de la vivienda. En cuanto a fragilidad, antigüedad de la vivienda, material predominante de paredes, material predominante de techo, estado de conservación y número de pisos. Como resiliencia, tipo de vivienda y adquisición de la vivienda. Todo esto es un proceso metodológico que permitió, pues, calcular los efectos probables, sea, los daños probables y las pérdidas probables, para poder todo traducirlo en un informe de vulnerabilidad. Los resultados a nivel departamento, este es un ejemplo para el departamento de Lambayeque, la vulnerabilidad social para el departamento de Lambayeque, provincia del Chiclayo, nos dice, por ejemplo, nos identifica cuáles son los distritos que presentan la vulnerabilidad social muy alta, alta, media y baja. Asimismo, en cuanto a la provincia de Lambayeque, también los distritos referidos a la provincia de Lambayeque, cuánto es la población que presenta vulnerabilidad muy alta, alta, media y baja. Y por último, en otra provincia de Ferreñaje también se identificaron cuánta población sería afectada. Promedio, pues, nos indica el porcentaje de población del departamento de Lambayeque según el nivel de vulnerabilidad, representa, pues, muy alta el 10%, alta, vulnerabilidad alta 48%, media 42% y baja 0. Esto es lo que ha permitido que en esas zonas de del departamento de Lambayeque que presentan riesgo alto y muy alto, además se ha permitido identificar quienes en población presentan vulnerabilidad muy alta y alta. Es una herramienta de primera vez que se ha hecho y es muy valiosa porque con esta información se está dando cumplimiento al objetivo del Plan Nacional, ¿no? Que el objetivo es reducir la vulnerabilidad, ¿sí? Así como se ha hecho la vulnerabilidad social, también se ha hecho la vulnerabilidad económica, que nos permite en la provincia de Chiclayo decir cuántas viviendas presentan vulnerabilidad muy alta, alta, media y baja. Igualmente, para la provincia de Lambayeque, cuántas viviendas presentan vulnerabilidad muy alta, alta y media, igualmente para Ferreñafe. ¿Qué nos dice en total para el departamento de Lambayeque en cuanto a la vulnerabilidad económica? Nos dice, pues, que las viviendas con vulnerabilidad alta es el 22%, alta 23%, media 34%, baja 21%. Esto es una herramienta, esta de económica y social, es una herramienta que le permite al gobierno local o regional en este caso, ir en esas zonas que están más vulnerables, ya sea como en población o en vivienda. Esto es lo justamente como podemos ver, por ejemplo, para Piura, vulnerabilidad en cuanto a vivienda, podríamos decir para Piura, en qué sectores se ha levantado. Ahora, no quiere decir que se ha cumplido en todo el departamento, se ha trabajado de acuerdo al presupuesto, que nos falta todavía alguna zona levantar información de vulnerabilidad, es cierto, todavía no. Pero si vemos la vulnerabilidad en departamento de vivienda, podríamos decir que su vivienda está en una vulnerabilidad alta y algunos muy puntos rojos vulnerables muy altos. En cuanto a Lambayeque, la unidad social, también en cuanto a población, presenta
vulnerabilidad muy alta y alta en gran parte de del departamento de Ferreñaje, Lambayeque y Chiclayo. Esto es para Ancash, el departamento de Ancash, por ejemplo, también nos muestra que se trata de la zona más costera, vulnerabilidad social, estamos hablando de la población, ¿no? Zona más vulnerable en cuanto a población, alta, estos puntos rojos, amarillo es alta. Y esto, por ejemplo, para Huancavelica. En cuanto a viviendas, vulnerabilidad económica, ¿no? Vemos que presenta vulnerabilidad alta y aquí puntualmente vemos vulnerabilidad muy alta. Esto es una herramienta muy valiosa y que esperemos conversar nuevamente entre ellos para poder trabajar antes que se presente otro niño, poder levantar información, ¿no? En los demás departamentos, porque es muy importante contener esta información de vulnerabilidad. Es importantísimo, ¿por qué? Porque no solamente es suficiente decir, presenta riesgo muy alto ante lluvias intensas, ante inundación, pero sobre esa zona de riesgo, ¿cuáles son los más vulnerables? Y eso es importante, levantar esa información de campo. Hemos hecho una encuesta casa por casa para poder identificar esta vulnerabilidad social y económica. La estimación de los efectos probables es otro resultado de esta información, lo cual ha permitido el cálculo de los efectos probables de población y vivienda ante el impacto de las inundaciones y movimiento en masa a nivel del departamento, en este caso el Lambayeque, por ejemplo, asciende a 651.733.773, de los cuales 632.533.763 corresponde a daños probables y 26.200.013 corresponde a pérdidas probables. Esto también es una herramienta valiosa en la cual le permite conocer cuánto gasto, ¿no? Cuánto efecto, daños corresponde en cuanto a daños y a pérdidas probables, ¿sí? Yo tomo las medidas correctivas para poder disminuir esto. Esta información ha sido entregada ya a los gobiernos regionales y locales. Son 15 informes, ¿no? Documento técnico, análisis de vulnerabilidad social y económica y efectos probables ante el impacto de inundaciones y movimiento en masa asociado, en este caso, al posible fenómeno del Niño 23-24. Esta información, esta base de datos de SHAPE, información cartográfica de mapas a nivel de departamento, provincia y distrito. El acceso de la información y del documento está por departamento, está colocado en la plataforma del SIGRIT. Bueno, acciones a seguir. Los gobiernos regionales y locales, bueno, teniendo esta información, van a contribuir en la elaboración de sus diagnósticos situacionales para los demás instrumentos técnicos de planificación orientadas a la gestión del riesgo de desastre. Por ejemplo, para que elaboren su plan de prevención y reducción, para que elaboren sus planes de contingencia, para que elaboren los planes de respuesta a la emergencia, para que elaboren sus planes de preparación, planes de continuidad operativa, planes de educación comunitaria. Además, contribuye como línea base para sustentar técnicamente la elaboración de los informes de vulnerabilidad ante los peligros de inundación y o movimiento de masa a nivel de centro poblado, porque tienen una herramienta de casa por casa y que les va a permitir con mayor detalle para tomar sus decisiones. También se contribuye como una línea base para los informes de evaluación de riesgo originado por peligro de inundación y o movimiento en masa a nivel de centros poblados. Otras entidades también utilizan esta información y la publicación y difusión está en la plataforma para poner a disposición a todas las entidades públicas y privadas. Bueno, pero no me han pasado. Muchas gracias. Ten en cuenta que CNPRE pues siempre tienen esta mira, en esta preocupación, si todos participamos con la prevención y reducción para un futuro mejor. Gracias.